Buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Disculpen que no nos hayamos puesto hoy el capirote de penitentes. Lo cierto es que penitentes yo creo que como ciudadanos que somos, pues podemos decir que lo somos durante todo el año. En fin, estamos en nuestro ni más ni menos de Semana Santa. Este programa lo van a ver ustedes, aunque sea festivo, en estos días de Semana Santa, tanto el jueves como en su repetición el fin de semana. Es un martirio para muchos cuando llega la Semana Santa marchar de vacaciones y tener que llenar el depósito del coche de gasolina, porque en estas épocas del año es cuando aprovechan para subir el precio. Vamos a hablar de eso, pero más concretamente de cómo se han proliferado, abundan, se ven cada vez más las gasolineras sin personal, algo que para algunos está muy mal y para otros no. Vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto. Será enseguida. Tendremos también nuestro debate en este programa de hoy, en este Ni Más Ni Menos. Y además, Gonzalo Botas va a entrevistar, y lo va a hacer de forma inmediata, a Carlos Rodríguez de la Torre. Carlos es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento avilesino. Así que si les parece, por ahí vamos a comenzar nuestro programa, dando paso a nuestro compañero Gonzalo Botas, que sea él el que entreviste precisamente a Carlos Rodríguez de la Torre, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Avilés. Gracias, Víctor. Buenas noches. Tenemos con nosotros a Carlos Carlos Rodríguez de la Torre, que es el candidato elegido por el Partido Popular para tratar de ganar la alcaldía de Avilés, un reto que yo creo que merece la pena, que es bonito, y como Mercedes ya ha anunciado en muchas ocasiones, estamos hablando de una persona nueva que llega a la política, que supone abrir las ventanas, sacar del partido los antiguos vicios y traer pues ese aire fresco, ese conocimiento de la ciudadanía y de la ciudad que puede aportar un profesional que llega a la política. En primer lugar, ¿quién es Carlos Rodríguez de la Torre? Pues un ciudadano más. O sea, yo soy hasta hace 15 días un ciudadano de la calle, donde veías la política pues como cualquier persona, con preocupación, pero a su vez también yo siempre admiré a la política. Por mi trabajo he estado siempre al lado de políticos y puedo decir que tanto de todos los colores siempre me resultó pues grato el ver que había personas que trabajaban por terceros, porque alguien tiene que hacer la política. Entonces, como digo, hasta hace aproximadamente un mes yo creo que no se me pasaba por la cabeza el meterme en esto. O me puedes tener una lejanía pensar, oye, qué bonito ser alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, de Avilés, pero bueno, algo, vamos a decir, una entelequia. Entonces, realmente te hacen una propuesta que en principio dices, bueno, qué barbaridad, qué locura, ¿cómo me voy a meter yo en este berenjenal, en este lío? Teniendo en cuenta además que lo que comentaba antes, se produce todo lo contrario. Es decir, yo admiraba a los políticos, pero ahora mismo los políticos no son valorados. O sea, el ser político ahora pues parece que es todo lo contrario, no un valor añadido, sino un valor reducido. Te reduce tu propia vida personal y profesional. Doy este paso después de, como he manifestado varias veces, debatiendo conmigo mismo, porque estas cosas, por suerte, la familia pues me dijo, oye, es cosa tuya, haz lo que creas conveniente, debates. Y después de un largo debate, como digo, conmigo mismo, voy poco a poco pues entrando en posición. Digo, bueno, pues esto puede ser interesante, puede ser de alguna forma el trabajar para tu ciudad, para Avilés. Es un trabajo, o sea, porque un político no deja de ser una actividad también profesional y de trabajo, como yo he hecho hasta ahora. Y te vas animando. Te vas animando poco a poco, te van animando y desanimando también, porque como digo, muchos amigos, yo creo que por unanimidad casi prácticamente me dicen, pero estás loco, o ¿dónde te metes? Todas estas cosas, pero te vas animando y ahora ya estoy metido de lleno, o sea, con mucha ilusión, con mucha fuerza, con muchas ganas y esperando pues bueno, que los resultados sean satisfactorios y que los ciudadanos de Avilés pues apuesten por nosotros. ¿Cuáles serán en principio las líneas maestras, un poco la idea que tú tienes respecto de lo que Avilés necesita? Porque bueno, al margen de que entiendo que los programas se están elaborando todavía, que se está en ese periodo que tan bueno es hoy en día de consultas para acercarse al ciudadano y para saber qué es lo que se necesita, tú como ya has trabajado en una institución en Avilés, ya conoces un poco, yo creo, la ciudad. ¿Qué ideas crees o qué crees que puedes aportarle precisamente en este momento a la política en Avilés?
Desde luego lo que quiero aportar es mi conocimiento, vamos a decir, profesional, evidentemente, en el mundo de la empresa, pero no exclusivamente eso, sino mi conocimiento como ciudadano y como persona que quiere Avilés. Es decir, si nos centramos solo en el mundo de la empresa o en el mundo del empleo, podríamos dejar todo lo demás al margen y eso bajo ningún punto de vista se puede considerar. Lógicamente el tema del empleo, ya que yo provengo de ese mundo, del mundo de la empresa, del mundo del apoyo a las pymes, preocupa muchísimo. En Avilés ahora mismo hay en torno a los 8.000 desempleados y es una cifra muy alta. Es una cifra muy alta. Y es una cifra que, en efecto, el tema del empleo no es exclusivo de la administración local, pero sí la administración local tiene que empujar. Es un tema que tiene que participar las políticas nacionales, tienen que participar las políticas regionales, tiene que participar la iniciativa privada, teniendo en cuenta además el elemento tractor y el elemento motor que son las multinacionales de nuestra comarca. Somos, yo creo que la comarca con mayor índice, digo comarca porque aquí no estamos hablando solo de Avilés, sino de todos los municipios limítrofes. Somos la comarca donde más índice de multinacionales existe en España, en un espectro muy reducido de superficie. Por lo tanto, todo esto tienen que ser elementos motores y la administración local también. Entonces, el tema del empleo para mí y para para nuestro equipo es un tema prioritario. Es decir, ¿cómo vamos a facilitar el que se mejore el empleo? Bueno, pues a través de ayudar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a que generen ese empleo. Es decir, si no ayudamos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, malamente ellos pueden generar empleo. Nuestra política va a ser de ayuda, agilidad, abrir líneas de financiación, potenciar la internacionalización de las empresas y todo esto con lo que ya existe. Es decir, no se trata de crear o generar nuevos instrumentos o nuevos organismos. Hay organismos suficientes para que todo esto lo potencien. Lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento es tutorizar a las empresas, catalizar a las empresas y decirles dónde tienen que acudir o acudir nosotros con ella. Ese es un tema prioritario. Pero no solamente el tema del empleo, porque como digo, el empleo, yo creo que ahora mismo, si preguntamos a los avilesinos, probablemente sea su primera preocupación, pero también la ciudad en sí. La ciudad la tenemos que hacer más atractiva. La ciudad es atractiva, porque lógicamente se han hecho cosas y si no se hubiesen hecho cosas, mal asunto, ¿no? Se han hecho cosas. Es una ciudad atractiva, es una ciudad agradable, pero tenemos que hacerla aún más agradable. Tenemos que hacerla más agradable pues que el ciudadano de Avilés o el que acude de fuera, pues que pueda obtener de alguna forma, yendo a nuestra ciudad, pues una visión mucho más agradable de la ciudad. Te interrumpo, precisamente por eso que hablas del ciudadano. ¿Qué papel crees que puede jugar la estrella que ha sido de la política avilesina en cuanto a equipamiento en los últimos años, que es el Niemeyer y su entorno? El Niemeyer es un equipamiento que la verdad que lo tenemos y que es maravilloso, es decir, tenemos que apoyarlo. El Niemeyer es un complemento muy importante a lo que es la promoción turística de la ciudad. Es un elemento más. El casco histórico, como sabemos, tenemos un casco histórico maravilloso, desconocido. Por suerte, ya la gente iba más conociendo Avilés. Yo recuerdo cuando no teníamos ni la ronda de circunvalación y cuando teníamos tampoco la autopista, que pasábamos por esa calle de Llano Ponte y la avenida de Lugo, que ahora está mucho más bonita, y pasábamos, la gente que pasaba por ahí al aeropuerto, bueno, no entraban a Avilés ni de broma. Ahora tú entras por esa calle y tienes a un lado el Niemeyer y a otro lado un casco histórico recuperado y muy bonito. O sea, las cosas también hay que decir que se han hecho cosas y por lo tanto valorarlas. En el Niemeyer yo creo que tenemos que de alguna forma centrarnos. Hubo, como todos sabemos, desgraciadamente, primero hubo una eclosión de actividades que estábamos todos anodados. Yo mismo también estaba anodado de la eclosión de actividades y después, por desgracia, hubo el efecto contrario. O sea, el efecto contrario de que la gente pensaba pues que el Niemeyer se cierra, bueno, por todo lo que sabemos y que no voy a explicar porque lógicamente todas las personas que nos están viendo lo saben. Entonces pasamos casi prácticamente de un extremo a otro. Yo creo que el término medio es el justo. El Niemeyer no tiene que ser una casa de cultura. No tiene que ser la Casa de Cultura, es otra cosa. Y evidentemente se tiene que hacer una actividad, vamos a decir, de nivel. Y por lo tanto, el apoyo, si nosotros gobernamos o si estamos en la oposición, que esperemos que no sea así, que esperemos que gobernemos, va a ser un apoyo al Niemeyer como centro cultural y como centro de promoción también de promoción turística. O sea, porque hay una actividad cultural ahí que es para los avilesinos y para los asturianos o para el resto o para los españoles, pero también como foco de promoción porque es una de las cosas que hay que ver en Asturias.
Y hablando un poco de eso, de esa Atenas del Norte que es Avilés, porque Avilés no podemos olvidar que es la ciudad más culta por tradición de Asturias, y de ese papel que tú dices que debe jugar, yo también estoy de acuerdo, el Niemeyer, sin perjuicio de que haya sido un gran donismo. Lo cierto es que no podemos permitirnos el lujo de que ocurra como en otros sitios, que quede vacío, ¿no? Que parece que lo que está pasando últimamente. ¿Qué otros ejes crees tú que puede haber alrededor de esa promoción cultural, de esa empresa que hay en Avilés, que puedan ayudar a cambiar un poco la percepción que el ciudadano tiene, el ciudadano asturiano en general, yo creo que de Avilés mismo? O sea, ahora mismo, pues, hay una iniciativa privada importante en Avilés en cuanto a temas turísticos se refiere, en temas culturales. Yo creo que la iniciativa privada es la que tiene que llevar conducir este vehículo. Y en este caso la administración estará al lado y, en su caso, si es necesario, pues echarle una mano a esa conducción. Pero siempre quien tiene que conducir es la iniciativa privada. Apuntabas antes eso, y es un aspecto que me gusta especialmente, ¿no? Es decir, concebir a la administración como un facilitador, como un catalizador, y no como quien tiene que actuar por cuenta en lugar de la empresa, porque eso yo creo que generaría en muchas ocasiones, pues precisamente lo contrario, ¿no? Un adormecimiento de la sociedad civil, especialmente en una ciudad como es Avilés, que tiene un grado alto asociativo, que tenemos o tiene la asociación más grande que hay en Asturias, que es la Asociación Llaranes, que aunque nazca alrededor de una empresa, nace como polo también facilitador de todo. Yo creo que para mí es uno de los aspectos renovadores, y además yo esperaba oírtelo, es decir, tal cual lo has dicho ya antes y lo vuelves a reiterar ahora, como que la administración tiene que estar ahí para ayudar. Sí. O sea, la administración no puede suplir el papel de la iniciativa privada, es decir, lo que no puede es competir con la iniciativa privada y que desaparezca esa iniciativa privada, porque la administración siempre va a competir en ese caso en ventaja, por temas de impuestos, por temas de presupuesto, etcétera, etcétera. Yo como entiendo es como que la administración tiene que estar al lado o detrás, en algunos casos, de la propia iniciativa privada, y en la promoción turística también. Ahora mismo hay un pool de empresarios que en torno a un grupo que están desarrollando temas de promoción turística, en tema de la posible atracción de congresos, que yo creo que mejor ellos que nadie saben hacer. ¿Qué ocurre? Que lo que tampoco puedes dejarlos solos. O sea, porque ellos tampoco creo que querrían estar solos. Lo que tiene que estar la administración es decir, oye, estamos aquí, vamos a ver qué lugares o qué sitios son los donde debemos hacer la promoción, cuáles son los mecanismos que tenemos que hacer la promoción, y el tema de promoción turística también verlo desde un punto de vista regional. O sea, yo creo que está muy bien, o sea, yo estoy defendiendo a Avilés y por lo tanto tirando para Avilés, pero hay veces que cuando sales fuera tienes que ir también como Asturias. O sea, no podemos tampoco que vaya Gijón vendiendo su historia, Oviedo la suya, Avilés la suya, la Cuenca no sé qué y tal. Hay cosas que tienen que ser desde un punto de vista regional o bajo el paraguas regional, y lógicamente Avilés tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí el Niemeyer, tiene que estar ahí el casco histórico, tiene que estar toda la oferta hotelera que existe, porque no nos podemos olvidar que, por ejemplo, si están los premios Príncipe de Asturias, ¿por qué no va a haber gente durmiendo en Avilés, en nuestros hoteles? Sí, que hay sitio donde... o en la comarca de Avilés. O sea, es decir, hay hoteles, por suerte, hay una oferta hotelera que yo creo que vamos a decir, desde un hotel de 5 estrellas hasta pequeñas casas rurales. Entonces, esa es mi idea, es decir, iniciativa privada siempre que la haya. Si no la hay, lógicamente, pues la administración lo que tiene que hacer es intentar crearla o animarla a que exista, pero iniciativa privada, y al lado la administración local. Y cuando en un momento determinado, la administración local o la administración general, y en un momento determinado, si se tiene que separar la administración, se separa, y que sea la propia iniciativa privada la que sea. Me gusta el discurso, me gusta lo que dices, porque supone precisamente que Avilés deja de ser la niña pobre de lo que tú hablabas, ¿no? De esa centralidad que supone Oviedo, Gijón y Avilés. Avilés, yo que tengo raíces avilesinas y he trabajado, vamos, sigo teniendo despacho abierto allí, me parece que es por decirlo así, la gran desconocida de Asturias, pues lo que tú decías, un casco urbano histórico espectacular, una iglesia templaria, que muy poca gente sabe que hay una iglesia templaria en Asturias. Está la parroquia de Los Salas, que es la iglesia de Los Salas, que es la parroquia privada, iglesia privada más antigua de Asturias. O sea, tenemos el Peñón de Raíces, para mí el gran olvidado de la comarca, y además yo creo que es algo, y eso os lo pongo yo como reto y como sugerencia, ¿no? Cuando uno viaja y va a otros sitios, se encuentra con la paradoja de que las 4 piedras, por ejemplo, que hay en
Hastings, que son menos de las que hay en el Peñón de Raíces, son un polo de atracción turística brutal. Toda una ciudad vive alrededor de eso. A mí la impresión que me da es que Avilés necesita, lo que tú decías, ¿no? Potenciar, ayudar al empresario a que aproveche esos recursos que tiene la comarca, como tú dices, la comarca también, que para mí son excepcionales, ¿no? Y en pocos lugares de España hay tanto en lo que apoyarse para crecer. Pero ya digo, me gusta oír esto porque creo que es la forma, con los planteamientos situados, es la forma que tiene Avilés de dejar de ser, digámoslo así, el tercero en discordia y pasar a tener un lugar predominante. Y hablando ya, ahora pasando a lo que es política más política, de eso que parece que al ciudadano no le importa, pero creo que tiene su importancia, ¿cómo enfocáis o si tenéis algo previsto para que precisamente ese voto que desertó en su día del Partido Popular y que se fue a Foro, para que vuelva? Bueno, yo creo, nosotros nuestro discurso yo creo que va a ser para todo el mundo. O sea, es decir, en efecto, que el Partido Popular es un partido de centro-derecha, eso es indudable. Pero en unas elecciones municipales yo creo que hay más cosas que el color político por el que te presentas. Yo creo que la iluminación, la limpieza, la promoción turística no tiene color. Es decir, lo que tienes que tener es sentido común y ese sentido común, hacerlo lo mejor posible, hacer que el ciudadano te entienda, lógicamente, a la hora de votar y a partir de ahí pelear. Es decir, yo creo que no debemos de centrarnos, independientemente, insisto, que vamos bajo las siglas de un partido, el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha, no tenemos que centrarnos exclusivamente en eso. Tenemos que convencer a todo el espectro político, y ¿por qué no a la gente de izquierda? ¿Por qué no a la gente, como tú decías, de otros partidos políticos que se crearon como Foro? Demostrar que nuestra propuesta es la mejor, es la de más sentido común y una propuesta real. O sea, lo que yo creo que debemos de escapar, y espero que nuestro programa al final y deseo no tenga ninguna irrealidad, no tenga nada que no se pueda hacer. O sea, lo que tenemos que dar al ciudadano es decir, vamos a hacer esto en 4 años porque podemos hacerlo. O sea, lo que no tiene sentido es el populismo y empezar a hacer cosas que realmente sabes que no las vas a hacer. Y eso sería, yo creo, que donde nos meteríamos en un lío. Otro rival importante, yo creo que otro rival importante es la abstención. Ahora mismo hay un desencanto general de la política, lo digo ya desde hace 15 días, que yo no estaba hace 15 días, 2 semanas, yo no recuerdo, yo no estaba metido en esto, y realmente hay un desencanto general de la política, es decir, de todos los partidos políticos. Hay un desencanto donde de alguna forma, quizás Foro hace 4 años pues fue el que de alguna forma se veía como algo diferente y la gente acudió a él. Ahora hay otras opciones de izquierdas, como sabemos, que también están surgiendo, y lo que tenemos es que crear ese encanto, es decir, en efecto se han cometido errores por todos los partidos políticos y por el Partido Popular se han cometido errores. Otra cosa que me gusta ahora de la política, ahora que estoy metido, es que los políticos ya admiten los errores. Antes nadie se confundía, cosa que a mí me parece, yo me confundo absolutamente todos los días y a todas las horas, y lo manifiesto. O sea, voy a cometer errores porque si no, pues probablemente, pues no sé, tendría una capacidad que sería superior a la media, no, superior a la humanidad, ¿no? Todos cometemos errores y los políticos cometen errores y el Partido Popular ha cometido errores. Tenemos que manifestarlos porque cuando se comete un error lo que tienes que decirlo e intentar rectificarlo. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es decir, buscar todo ese espectro político sin decir, oye, vamos a recuperar el voto de centro-derecha, ¿no? Oye, vamos a intentar que nos voten los ciudadanos de Avilés, que a mí me da igual, a la hora de que me metan la papeleta, que sea un señor que ideológicamente sea de la izquierda, de una izquierda, o sea de otro lado, pero que voten a una opción racional. ¿Alguna cosa más que quieras transmitir a los televidentes? Pues transmitir la ilusión que decía antes, es decir, ¿cómo se puede meter una persona que nunca pensó que se metía en política, donde profesionalmente, pues ahora pues tengo una vida profesional más o menos, yo creo que bastante aquí en Oviedo, pues con perspectiva, pues decir, bueno, pues que generemos de nuevo la ilusión a ser político, la ilusión en la política, es decir, que el político sea una persona que ayuda a los demás y ayuda en el ámbito que sea, en este caso en el ámbito municipal, ayuda a que se beneficie la ciudad. O sea, que nadie va ahí a beneficiarse probablemente sí que hay gente, evidentemente, que vaya a beneficiarse al sentido propio, pero eso lógicamente se les pilla enseguida y se les hay que marginar, estén en nuestro partido o estén otros. Entonces yo creo que la ilusión y la recuperación de ilusionarte por la política. Pues bueno, nada, darte las gracias doblemente, Carlos. La primera, porque hayas asumido
precisamente ese reto de pasar de ser votante a ser votado. Yo creo que no es lo mismo predicar que dar trigo. Aquí ahora te va a tocar dar trigo. Te deseo mucha suerte de verdad en ello y te doy las gracias porque hayas acudido con las premuras tan amablemente al programa, teniendo en cuenta además las fechas, que son fechas para estar más con la familia. Quizás sean las últimas que te queden de tranquilidad de aquí a 2 meses. Y lo dicho, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues así nos explicaba Gonzalo Botas y así entrevistaba a Carlos Rodríguez de la Torre, como decíamos, el candidato del Partido Popular de Avilés. Evidentemente estamos ya en campaña electoral, aunque todavía oficialmente no haya comenzado, y vamos a ir desgranándoles diferentes partidos políticos y sus diferentes programas también. Vamos a hablar de otros asuntos. Ya saben que abordamos todo lo que tiene que ver con sociedad, derecho, cultura, economía incluso. Y para ello Diego Barceló pues se ocupa de esta parcela, de este apartado en el que hoy vamos a hablar de un tema absolutamente polémico. Proliferan cada vez más las gasolineras donde no existe ningún tipo de personal, donde es el propio usuario el que acude a las mismas, reposta, echa gasolina o llena su depósito y después paga, en muchos casos con la tarjeta de crédito, y se marcha. Hay asociaciones de usuarios o de consumidores que están en contra, ¿no?, de este tipo de gasolineras. Bienvenido, Diego. Sí, también están en contra los sindicatos y las asociaciones que nuclean a la patronal de las estaciones de servicios convencionales. Yo creo que el error que cometen es que solo analizan la parte visible, el impacto visible que provocan las gasolineras sin personal, pero olvidan el aspecto no visible, como ahora voy a explicar. Este tema surge con la Ley de Apoyo a Emprendedores de julio del 2013, que básicamente, entre otras muchas cosas, relajó las exigencias para abrir gasolineras. A partir de ese momento empezó a crecer el número de gasolineras sin personal y actualmente son cerca del 10% de todas las gasolineras que hay en España. El argumento fundamental, digamos, la principal ventaja, o prácticamente la única, es que venden la gasolina más barata que las gasolineras convencionales. El argumento principal de quienes están en contra de las gasolineras sin personal es que amenazan el empleo de las personas que trabajan en las gasolineras convencionales. Y esto es verdad. Pero también hay que decir que es exactamente lo mismo que ocurrió en su día con los puestos de trabajo de las tiendas de ultramarinos cuando aparecieron en los supermercados, o es lo que pasa todos los días con los comercios que sufren la competencia de Internet. Y aunque esos puestos de trabajo peligran, a nadie se le ocurre prohibir ni los supermercados ni Internet. Además, este tema de la tecnología y el empleo es muy antiguo. Ya a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, un grupo de artesanos que se conoció como el movimiento ludista, destruían telares... Ludista, no nudista. Ludista, sí. Destruían máquinas de hilar y telares porque decían que sus puestos de trabajo estaban amenazados. Ahora, sin embargo, desde 1810 aproximadamente hasta ahora, la población en Inglaterra pasó desde 8 millones a 58 millones y, sin embargo, a pesar de que la tecnología ha llegado a niveles inimaginables, la tasa de paro de hoy en Inglaterra es inferior al 6%. Entonces esto muestra que el avance de la tecnología y el empleo son totalmente compatibles. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque los ahorros que tienen los consumidores cuando compran una gasolina más barata o compran más barato en el supermercado o más barato en Internet o donde sea, lo gastan en otra cosa. Y entonces los empleos que se pierden, por un lado, se recuperan en otros sectores. Lo que pasa es que no son los mismos sectores, se recuperan en otros. Y como estos empleos se recuperan en diversos sectores, porque depende en qué decidan gastar los consumidores lo que se ahorraron en los otros productos,
es muy difícil percibirlo. Entonces, este es el efecto que no se ve. Además, hay otros argumentos. Por ejemplo, se habla de la supuesta falta de seguridad de las gasolineras sin personal. Sin embargo, en Dinamarca, en Finlandia, en Suiza y en Suecia, por ejemplo, las gasolineras sin personal son la mitad de todas las gasolineras y no parece que sean países que se caracterizan por su falta de seguridad. Incluso hay algunos argumentos un poco más demagógicos, como por ejemplo que atentan la igualdad de todos los ciudadanos, porque dicen que una persona con discapacidad no puede hacer uso de estas instalaciones. Y es verdad. Lo que pasa que, por ejemplo, los sordos lamentablemente no pueden escuchar la radio y nadie va a prohibir la radio, y eso no afecta la igualdad entre los ciudadanos, así como los ciegos tienen la desgracia de no poder ver películas, pero a nadie se le ocurre, ni a ellos mismos, que se cierran los cines. Entonces, el otro punto importante es que en realidad lo que ofrecen las gasolineras convencionales y las que no tienen personal son cosas distintas, porque en las gasolineras convencionales uno tiene más variedad de gasolina, tiene una tienda donde puede comprar todo tipo de alimentos, revistas, y además tienen más servicios para los coches, como por ejemplo lavado, el aire, el agua, la presión de los neumáticos. Hay distintas cosas. Y las otras gasolineras son más baratas, pero no tienen nada de esto y tienen menos variedad de combustible. Tan solo la posibilidad de repostar y punto, ¿no? Por eso, en general sí. Entonces es difícil hablar de... Digamos, esto muestra que hay espacio para ambos tipos de gasolineras en el mercado, y también que es difícil hablar de competencia desleal, porque son productos distintos. Porque al mismo tiempo uno puede decir, las gasolineras que venden pan hacen competencia desleal con las panaderías, o las que venden diarios y revistas hacen competencia desleal con los kioscos. La verdad que parece que no. Entonces, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra de las gasolineras sin personal, y de hecho creo que no las he utilizado nunca, porque yo normalmente he hecho la gasolina en Repsol. Lo que estoy a favor, y es lo que intento defender aquí, es la libertad de elegir de los consumidores. Porque esa libertad de elegir es la madre de la competencia, y la competencia es la fuerza esencial que impulsa a las empresas a mejorar. Si no hubiera, cada vez que se restringe la competencia, se perjudica a los consumidores, porque tienen una menor variedad de productos y normalmente con peor calidad y a mayores precios. Por todo esto es realmente increíble que comunidades autónomas como Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón tengan legislación autonómica específica contra este tipo de gasolineras. En definitiva, lo que hacen es obligar que todas las gasolineras tengan personal. O sea que en la práctica las prohíben, y en la práctica también obligan a todos los consumidores a pagar la gasolina más cara de lo que podrían si es que los consumidores prefieren ese tipo de gasolinera y no las convencionales. Además, a mí me hace pensar que esas normas vulneran al menos el espíritu de la ley de unidad de mercado, porque ¿cómo es posible que un tipo de negocio sea posible en unas comunidades autónomas y en otras no? Además, Asturias y las Islas Baleares también podrían estar por hacer legislación en este mismo sentido restrictivo. Entonces, la experiencia de muchos países europeos muestra que en el mercado hay espacio para ambos tipos de gasolineras, que tendrán la proporción que decidan los consumidores libremente según sus preferencias. Ahora, no se entiende realmente que algo que se ha implantado en todos los demás países europeos sin mayores problemas tenga trabas en España. Por ejemplo, en Bélgica o en Francia, 1 de cada 5 gasolineras no tiene personal. En Malta uno va caminando por la calle y en la misma acera está el surtidor, el que quiere para, se echa y no hay ningún problema. Entonces realmente es una traba que se pone porque, como dije al principio, se analizan exclusivamente las consecuencias visibles, pero se olvidan las no visibles, que son tan importantes como las primeras. En fin, ¿instalar una gasolinera es libre hoy por hoy o no? La ley de apoyo a los emprendedores dice que el suministro de combustibles lo puede hacer cualquier persona física o jurídica. ¿No es un monopolio? No, en absoluto, en absoluto. Y la idea, precisamente, desde el año 93, antes del 93, CAMSA tenía el monopolio. Y a partir de ese momento se fue ampliando. Esto hay que verlo simplemente como un paso más
en la competencia. Digamos, no veo a ver, entiendo por supuesto que la persona que trabaja en una gasolinera esté preocupada, lógico, pero esa misma gasolinera se puede convertir a gasolinera sin personal y la gente que trabaja ahí poder trabajar en otra cosa. Yo sé y yo creo que los sindicatos tendrían que ayudar a esa gente a reconvertirse, a capacitarle para que pueda hacer otra cosa, no intentando evitar un progreso que es inevitable. Y entiendo desde el punto de vista personal la preocupación de esa gente. Lo que pasa es que la solución, insisto, no es prohibir algo que tarde o temprano va a llegar. En fin, señores, pues hemos querido, en esta época, decíamos, de Semana Santa, en la que uno es inevitable, tiene que llenar el depósito del coche para salir de vacaciones, pues hemos querido hablar de este polémico asunto. No sé si les hemos convencido o no, pero desde luego hemos expresado suficientes argumentos. En fin, nos vamos enseguida con nuestro debate. Bueno, pues aquí seguimos, última parte de nuestro programa, tiempo ya para debate, tertulia, hoy sin Rosa Trapiello, lamentamos la ausencia de Rosa, estamos en periodo ya casi vacacional en esta Semana Santa, al menos cuando grabamos este programa. Podemos empezar por ahí, hablando inmediatamente de ese asunto de la Semana Santa, una de esas fiestas que paralizan un país, mucha gente marcha de vacaciones, en fin, y asuntos que ni con Semana Santa se marchan de vacaciones, como la posible independencia de Cataluña. Se nos dice que las próximas elecciones podrían ser plebiscitarias y 18 meses después, si es que vence, si es que hay mayoría de gente que quiere independencia o de partidos que optan por la independencia, pues Cataluña se independenciaría de España. En fin, vamos a hablar de eso y de otros muchos asuntos. Voy a presentarles a nuestros invitados nuevamente, porque ya han estado con nosotros anteriormente. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues muy bien, buenas noches. ¿No marchas de vacaciones en Semana Santa? No, me quedaré por aquí cerca, subiré probablemente algún día a la nieve, con los chiquillos para que se diviertan, pero no, me quedo en Asturias, que se vive la Semana Santa de una forma muy equilibrada, sin los excesos del sur y sin el rigor de Castilla. Es verdad. Aquí, bueno, la Semana Santa religiosa no parece que sea mucho. Bueno, hay algunas. Sí, no, en todos los sitios hay religiosidad, hay sus procesiones. Sí, hay oficios. No es la Andalucía ni es la Castilla-La Mancha. Pero no es ni el exceso, si se quiere, en el folclore andaluz, ni tampoco es la religiosidad tan extrema o tan piadosa que se manifiesta en las reproducciones del Santo Entierro por toda Castilla, que parece como que están enterrando constantemente al Señor, ¿no? Quizás alguna vez más de las necesarias. Lo que tiene la Semana Santa, que la candidata de Podemos en Andalucía, que dijo que había que plantear y hacer unas elecciones en Andalucía para ver si se quitaba o no la Semana Santa, por lo visto ha participado, ha sido una de las que más ha participado en estos primeros actos litúrgicos de la Semana Santa, o sea que... Siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Primero hablamos, quedamos bien, vamos de progres, queda muy moderno y muy bonito, pero luego además de predicar hay que dar trigo. Y cuando se trata de dar trigo, pues al final en Andalucía no les puedes quitar eso. Creo que está claro. Evidentemente, nadie se atreve... Bueno, sí, algunos se atreven a decirlo, luego evidentemente no hacerlo. Nada más. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo se presenta esa Semana Santa? Normal, sin ningún gran plan. Normal. Como decía Diego, sin la algarabía del sur, ni tampoco... Sí, nada. No, además, en la Argentina la Semana Santa es simplemente un periodo vacacional. No tiene ninguna connotación religiosa. Connotación religiosa tiene, evidentemente, pero quiero decir, no hay procesiones, no hay nada de eso. No. Eso es más español, ¿no? Lo de las procesiones. Sí. Bueno, Diego, dice los partidos que promueven la independencia de Cataluña que tras las próximas elecciones, que si no me equivoco son en septiembre, el 27 de septiembre, ¿verdad? Pues se establecerá un plazo de 18 meses para hacer que Cataluña sea independiente. Sí. ¿Es otro brindis al sol o...? Esto es como los entrenadores de los equipos de fútbol que tienen como mayor
desafío el mantener la motivación de sus jugadores. Eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Guardiola. Después de haber ganado tantos títulos, ¿cómo se hace para seguir manteniendo la motivación? Y en el Frente Nacionalista en Cataluña parece ocurrir algo similar. O sea, hay que tener a la gente movilizada, hay que motivarla, hay que darle fechas, hay que darle un horizonte, aunque se sepa que no puede ser posible. Y no puede ser posible porque ya lo han dicho distintos cargos de la Unión Europea, en el sentido de que si Cataluña se declarara independiente quedaría fuera de la Unión Europea, que tampoco está claro que puede utilizar el euro, digamos, cosas que el 90%, me atrevo a decir, de la gente en Cataluña, o prácticamente, no aceptaría. Entonces, digamos, ¿tú crees que será que la Unión Europea puede permitir que alguien que aporta tal cantidad al Producto Interior Bruto de la Unión Europea quede fuera de verdad? Es que Cataluña, dentro de toda la Unión Europea, es insignificante. Son 7 millones de personas en 350 millones. Entonces, bueno, Grecia debe tener menos habitantes, yo creo. No, tiene más. Tiene algo más. Pero no, Cataluña es rico. Cataluña no es Grecia, claro. Pero, y Grecia no, pero digamos, en parte su riqueza se debe a la pertenencia a la Unión Europea, porque muchas de las empresas internacionales que tienen su sede española en Cataluña lo hacen a sabiendas de que desde ahí pueden comerciar con toda Europa. Las plantas de automóviles que están en planes globales de fabricación de vehículos saben que están en Cataluña porque pueden comerciar con el resto de la Unión Europea. Digamos, el resto de España, todo junto, como mercado, es mucho más interesante que Cataluña. Pero, digamos, esto es llevar el tema a términos que les interesan a los nacionalistas. Yo no puedo pensar en Cataluña como algo distinto de España porque no lo es. Y además, acabo de estar en Cataluña y realmente lo que se respira ahí es gente con total normalidad, que lo único que quieren es llevar adelante su vida de la mejor manera posible, como en Madrid o como en cualquier otro lugar. Entonces, me parece que esto es una burbuja que han creado los dirigentes políticos, más mirando sus propios intereses que a los de la ciudadanía. Y entonces, vuelvo con la idea inicial. En su intención de mantener a la tropa, digamos, en disposición de combate, crean nuevas fechas y nuevas expectativas, pero no tiene recorrido. En este sentido, la verdad que a Rajoy no le han salido mal las cosas, el dejar que los tiempos transcurran y que se demuestre por sí misma la imposibilidad de llevar a la práctica ninguno de estos planteamientos. Gonzalo. Pues mira, yo creo que lleva siendo hora de aplicar la ley. Cuando alguien presume o hace exhibición de que va a cometer un delito, lo que no podemos hacer es que pase como la última vez, ¿no? Tener que estar funcionando por detrás de los acontecimientos y no ser capaces de llevar la iniciativa. El Código Penal establece como ilegales las asociaciones criminales, y hemos de entender que cuando una asociación o una empresa, o en este caso un partido político, se concierta para infringir la ley y para cometer lo que podría ser un delito de sedición, yo entiendo que la obligación del político es evitar la comisión de ese delito y automáticamente aplicar la ley, ¿no? Me voy a limitar a leer el Código Penal porque yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? El Código Penal dice que son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza, fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes a cualquier autoridad corporación oficial o funcionario público, legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Para mí es una clara sedición, por cuanto de forma tumultuaria, y si atendemos a lo que dice el diccionario de la Real Academia, que es un tumulto es un motín, confusión, alboroto producido por una multitud. Estamos hablando de actos como el que ocurrió con Acción en la Cadena Humana. Estamos hablando de actos de insubordinación clara que, por lo tanto, podrían ser, sin mucha dificultad, calificados como delictivos. Y si alguien se pone de acuerdo para cometer un delito y anuncia que lo va a cometer, la obligación que tienen en primer lugar el Gobierno y después las fuerzas del orden es adoptar las medidas necesarias para que esto no ocurra. ¿Eso implica suspensión de la autonomía? Pues que lo implique, señores. Son ustedes los que han decidido saltarse la ley. Y quizás con un ejercicio no de fuerza, sino de autoridad
porque para algo les votamos, para que ejerzan la autoridad en favor nuestro y no solo en nuestra contra, cuando nos cobran impuestos o nos meten sanciones por no pagarlos o multas por aparcar mal el coche, pues si la autoridad, en este caso el gobierno, hace lo que tiene que hacer, acabaríamos con el problema, yo creo que rápidamente. Es más, yo no me creo que en ningún momento esa medida vaya a dar alas a los sediciosos, sino al contrario, les va a explicar que la ley es la ley, que la hay que cumplirla, que la tiene que cumplir todo el mundo, y que por el hecho de apellidarse o ser catalán o apellidarse de otra forma, no tienes derecho a saltarte la ley que los demás españoles tienen la obligación de cumplir. Para mí debería ser un ejercicio natural de la autoridad del Estado. De todas maneras, esta vez tal vez ni siquiera haga falta, porque mire, fijémonos en que este pacto, esta nueva hoja de ruta, la ha firmado Esquerra Republicana y solamente Convergencia, ni siquiera SIU completa, solamente Convergencia y Esquerra. Es decir, ni siquiera la CUP se ha adherido. Entonces, bueno, parece que ellos mismos, ya el mismo frente ha perdido fuerza. Bueno, que habrá un porcentaje menor que quieran seguir llevando esto hasta las últimas consecuencias, es probable, pero no tiene recorrido. No tiene recorrido. Además, insisto que en las calles de Cataluña uno va caminando y ve banderas independentistas, pero en los balcones. ¿Pero qué será? ¿El 10%? Pues también se ven banderas españolas. Entonces, es una cosa, casi diría, que se está haciendo marginal. Que en algún pueblo será más importante, es probable, pero yo creo que en general la gente está en otro tema. En cualquier caso, la pregunta es si habrá mayoría suficiente, si los partidos que están a favor de la independencia conseguirían mayoría suficiente, es decir, el 51%, porque, bueno, esa especie de referéndum que se hizo, ni siquiera, y a pesar de ser como fue, ni siquiera se obtuvo ahí una mayoría. A mí no me da la impresión que puedan conseguir una mayoría, y si Ciudadanos obtuvo el resultado que obtuvo en Andalucía, donde habían llegado 2 días antes prácticamente, no descartemos que tengan un resultado espectacular en Cataluña, porque es la fuerza que se visualiza más claramente como anti... Otra cosa es qué postura tendrá Ciudadanos sobre ese tema, ¿no? Oh, perdón, Podemos, digo, si Podemos lograr una victoria. No, yo decía Ciudadanos en Cataluña. Sí, Podemos será como en otros temas ambiguos, sin mostrar sus cartas para dejarse... ellos están a lo que les convenga en el momento. Hay que ver qué resultado pueden tener ahí también Podemos, no sé. Gonzalo, ¿algo más sobre este asunto? No, poco más. Yo creo que el asunto hay que enfocarlo en los términos correctos, y yo creo que los términos correctos es un poco lo que yo he dicho, ¿no? Esto es una cuestión de legalidad estricta, hay que aplicar la ley, asunto terminado. Es que el día que empecemos a aplicar la ley con normalidad, España será un país civilizado, y mientras hagamos excepciones a la ley según nos interese, pues seguiremos aparentando ser en algunos aspectos una república bananera, y no nos tomarán en serio. Excepciones o modificaciones dependiendo de la proximidad de elecciones o no. Ahí estamos. Y me refiero, por ejemplo, a esa nueva iniciativa que ahora sí, después de tenerlos sin sanidad durante mucho tiempo, ahora permite devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que es otra de las noticias de esta semana. ¿Qué electoralismo opináis? puro, pero además, desde mi punto de vista, absolutamente equivocado, ¿no? Ya va siendo hora de que dejemos ser la casa de acogida de todo el mundo y empecemos a preocuparnos por la gente que paga los impuestos todos los días. La sanidad se financia con impuestos, preocupémonos que la gente que paga impuestos tenga sanidad, atendamos a la gente que tiene una necesidad vital, sanitaria urgente, que es lo que parece ser que dice el gobierno que se va a hacer. Dudo que un solo hospital en toda España haya desatendido a nadie que entra por urgencias, y eso que les escandaliza es que un inmigrante llega, no tiene trabajo, entonces tiene un tratamiento y tiene que pagarlo él. Oiga, como yo. Yo voy a la sanidad pública y me lo tengo que pagar. Me van a pasar la factura después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver si somos un poco sensatos. Digo yo, porque yo en concreto no tengo sanidad pública, a pesar de que sí pago mis impuestos, ¿no? Esa vieja reivindicación de la que yo hago gala cada vez que sale este tema, que es la de los abogados. Es decir, la gente que pertenece a una mutua no tiene sanidad pública si no la quiere pagar. Yo, claro, evidentemente ya la pago con mis impuestos, no tengo por qué volver a pagarla 2 veces. Entiendo, por lo tanto, que dejémonos de dibujos extraños, de películas y de cosas que no son realmente lo que nos importa a los españoles. El español que va a votar, lo que le preocupa es que con sus impuestos su dinero se gaste bien
y que las cosas se hagan como se tienen que hacer y no que haya nadie aprovechándose de si somos muy buenos o muy malos. Porque claro, cuando te sobra no te importa que se aprovechen, pero cuando se aprovechan de lo que te falta o de lo que es justo es cuando ya quieres ponerle un límite. Y no hablo de caridad malentendida, por eso digo que hay que atender a todo el mundo que lo necesita. Hablo de que nadie tenga una carta sanitaria como la que puede tener cualquier persona que paga sus impuestos y cotiza por el mero hecho de estar en España. Esa persona, su país, por ejemplo, tendrá que pagarlo, tendrá que hacerse cargo o él mismo, ¿no? Pero entiendo que para mí la medida es desproporcionada y excesiva. Yo no la hubiese adoptado. Ni siquiera es lo que reclamaba realmente No, la sociedad. a ver, No. es claro que se hace por electoralismo, pero como bien dice Gonzalo, hay que ver, porque uno puede hacer cálculos electoralistas, pero después le pueden resultar o no. Entonces, que se hace por electoralismo, no tengo la menor duda. Ahora, que ello vaya a tener algún rédito es más dudoso, porque unos porque van a decir, lo hacen ahora no me interesa, otros porque, bueno, porque estén en contra de la medida. Ahora, en la realidad va a cambiar poco, porque cualquier inmigrante ilegal ya tenía derecho de ser atendido en urgencias. Entonces lo único que dicen ahora es, en vez de que venga por urgencias y me colapse urgencias, si quiere, vaya por los ambulatorios, así es como que distribuimos un poco más las peticiones. Entonces en la práctica no cambia nada. Simplemente que unos aprovechan para presentar la medida como con un carácter social, otros para criticarla, pero en general las asociaciones de médicos estaban a favor, porque ellos veían en el tema operativo que las salas de urgencia estaban colapsadas. En cambio, sí se descolapsarían, habría que ver. Pero bueno, insisto, en la práctica no cambia nada, o muy poco. ¿La medida habría que verla desde el punto de vista sanitario o económico, entonces? Porque... Bueno, el punto de vista económico no se puede olvidar en ningún lugar, en ningún momento. Y es verdad, digamos, lo que pasa es que a la gente, para que entienda el tema, habría que decirle, mire, hacer esto cuesta tanto. ¿Cómo lo vamos a pagar? Entonces, porque, por ejemplo, mientras se están haciendo campañas, la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer hace campañas para que la gente de más de 50 años exija a su comunidad autónoma que se generalice las pruebas de sangre en heces para detectar tempranamente un eventual cáncer de colon, y hay comunidades autónomas como Asturias que no lo hacen, no lo incluyen. Entonces, es un contrasentido porque dicen, bueno, voy a gastar más en una cosa, pero otra cosa que puede salvar la vida de personas, no lo hago, no lo incluyo. Entonces, a la gente hay que mostrar el menú completo. Mira, esto cuesta tanto, ¿qué hacemos? Porque nunca hay que olvidarlo. Claro, un demagogo va a decir hay que hacer todo, pero una persona que tenga dos dedos de frente se va a dar cuenta que todo es imposible, o como se dice aquí, todo no se puede, por el simple hecho de que los recursos son limitados. Entonces, hay que verlo desde los dos puntos de vista al mismo tiempo. Pero bueno. Curioso lo ocurrido, por cierto, y hablando de sanidad, anecdótico lo ocurrido en el hospital ovetense, donde ese carrito de metálico era absorbido por el aparato de resonancia magnética. Alguien se despistó, metió un aparato metálico y claro, la capacidad de atracción que tiene, y ahora tenemos un problema serio y casi ridículo. Claro, como consecuencia de ello hay que derivar las pruebas de resonancia magnética a otros sitios, ¿no? Casi ridículo por lo que todo está ocurrido, ¿no? Hombre, yo creo que eso también ocurre en parte porque ponemos el carro delante de los bueyes, ¿no? No tiene ningún sentido dotarnos de unos medios más modernos, hacer un macrohospital cuando lo que hay que hacer es tener un personal cualificado que sepa lo que hace en su trabajo y que no se dedique, pues bueno, a estar perdiendo el tiempo cuando a lo que se debería estar dedicando es precisamente a atender a los enfermos. Yo creo que es un problema por un lado es un fallo, evidentemente un fallo humano poco significativo, pero muy trascendente por lo que puede significar de avería, por el coste que puede tener esa avería, y luego demuestra que están más preocupados del grandonismo y de hacer cosas como que muy aparentes que de que las cosas funcionen adecuadamente. Si alguien se preocupase de que las cosas funcionen adecuadamente, seguramente esto se hubiese evitado.
Bueno, hecha esta pausa para referirnos a algo anecdótico y siguiendo con este tema de la sanidad y de esa decisión del Gobierno de cambiar de idea, ¿el Partido Popular tiene una línea firme, sobre todo en asuntos como estos, pues como inmigración, como terrorismo, como aborto? Porque parece que la línea no es muy firme o no tanto como a lo mejor sus votantes quisieran, ¿no? Ocurre que en estas elecciones no creo que sean esos temas los determinantes, ¿no? En estas elecciones estamos hablando de poder consolidar una gestión, de poder consolidar una recuperación económica, de demostrar que los partidos se están abriendo a la ciudadanía. Yo creo que eso es básico, ¿no? Es decir, parece ser que los aparatos empiezan a tener mucho menos peso a la hora de confeccionar o de ocupar puestos en las listas. Aquí tenemos el ejemplo de Asturias, en el que tanto Gijón como Avilés se ha optado por una renovación clara. Tenemos el ejemplo de la lista del Principado, lo que ha salido hasta ahora. Mercedes Fernández opta por una renovación clara, es decir, es una forma de acercar la política a los ciudadanos y a lo que los ciudadanos quieren, y piensan es que ese ciudadano que nunca ha participado en política pueda participar. Yo creo que el reto de estas elecciones, o el tema de estas elecciones, sobre todo en Asturias, es precisamente eso, ¿no? El escuchar la voz del ciudadano, reunificar el centro derecha con gente nueva, con personas que quieren aportar en política su experiencia vital, su forma de ver la vida, y no tener que ser unos meros ratones que esperan a ver qué decide el gato, ¿no? Es decir, cogiendo la alegoría esa de Mousland, ese vídeo tan famoso que hay por internet, pues hombre, si ya de esta vez logramos que los ratones también participar del gobierno, pues probablemente las cosas se pueden hacer un poquito mejor, aunque sea empezando por ayuntamientos y por la comunidad autónoma. Sí, además, en el caso de Asturias, las elecciones es un cuento con final abierto, porque el PSOE no está bien, digamos, no puede demostrar una gestión de éxito. Está el tema de Podemos, foro sin cascos, que es como los Rolling Stones sin Mick Jagger, o sea, eso ya es otra cosa. Sí, sí, sí. Luego, Ciudadanos, que tenía un buen candidato, que lo trajimos aquí un par de veces, Paco Gambarte, y no, lamentablemente, sin un buen candidato, Ciudadanos no sé en qué va a quedar. Entonces, al final, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Entonces, van a ser muchas cosas las que terminen definiendo el resultado, pero yo creo que al final se va a producir una polarización entre Podemos y el PP. Uh-huh. A nivel, por lo menos a nivel asturiano. Uh-huh. Bueno, aquí Podemos ya ha dado a conocer sus candidatos. Por ejemplo, la abogada Ana Taboada va a ser la candidata del partido en Oviedo, si no me equivoco. Uh-huh. En fin, bueno, se van conociendo datos y nombres. Bueno, algunos ciertamente conocidos, como el de esta abogada. Me imagino que Gonzalo la conoce. Sí, yo creo que era la abogada de Ribi y del otro... Sí. Y del otro concejal que tuvo Izquierda Unida. Les llevó, yo la conozco básicamente por eso, porque les llevó unos cuantos temas en su día y de verla por lo juzgado en esas lides. Entonces, bueno, al final la impresión que da es que esto es la gente de Izquierda Unida que no logró su pedazo de moqueta, que ahora va a intentar encontrar la moqueta por otro sitio, ¿no? Es decir, no es una cara nueva en política. Sería tanto decir como, no lo sé, como que el abogado del PP es alguien nuevo en política, ¿no? Oiga, nunca ha ido a una lista, pero siempre ha trabajado en el partido y ha trabajado en política. Entonces yo creo que es una forma de que los mismos sigan dedicándose a lo que se venían dedicando antes. Uh-huh. Bien, pues nos quedamos sin tiempo, señoras y señores. Así de rápido tenemos que resumirles este programa de hoy, en el que hemos tenido un poco de todo. Hemos hablado de economía y de esas gasolineras sin personal. Hemos entrevistado, lo ha hecho Gonzalo, a Carlos Rodríguez de la Torre, candidato del Partido Popular avilesino, y al final pues hemos analizado algunos de los temas de actualidad. Bueno, la actualidad parece que también marchaba un poco de vacaciones en esta Semana Santa, por lo que veíamos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. Pues a vosotros, como siempre, que tengáis una buena Semana Santa, que podáis disfrutar de alguna de estas procesiones que yo creo que en Asturias se viven en su punto justo. En su punto justo, en su punto. Diego, igualmente, y feliz Gracias, igualmente, Víctor. Y a todos ustedes, señoras y señores, les esperamos la próxima semana. Si Esperemos ya. Sí, cómo no. A ver. Y ya que no hay aspecto cultural por parte de Rosa, que no está Rosa hoy, claro. Yo voy a ser un poco chauvinista y voy a recomendar a todo el mundo que si puede
se pase por una de las procesiones más bonitas que hay en Asturias en estos días, que es la procesión de la Venia en Nuanco, en la playa de la Ribera, que es el encuentro de Jesús resucitado con la Virgen. Bueno, es que el entorno ya es el 90% casi. Ahí estamos. De esa procesión. En fin, ahora sí, gracias Gonzalo por el apunte, esa o la que ustedes quieran, disfruten en cualquier caso de la Semana Santa, de las vacaciones o de lo que decidan hacer en estos días festivos. Nosotros volvemos ya la semana que viene, decíamos, esperemos ya que con Rosa Trapiello, que pueda volver a incorporarse con nuestros invitados y poco a poco, y ya que nos vamos acercando a la campaña electoral, con novedades que les vamos a ir introduciendo en este programa de Ni Más Ni Menos. Gracias, señoras y señores, hasta la semana que viene.